Así que bienvenidos a todos los que se han conectado y también a aquellos que quizás vean la charla por YouTube. Antes que nada, saludar a el doctor Julián Barenstein y agradecerle su presencia, y a partir de este momento lo que voy a hacer, voy a ocupar muy poquito tiempo solamente haciendo la presentación de Julián, y después le voy a dar paso para que él pueda desarrollar esta charla. Así que vamos a decir que Julián Barenstein es profesor, licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, docente de latín y literaturas clásicas en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Nacional de San Martín. Se desempeña asimismo como investigador asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en las áreas de filosofía tardoantigua, medieval y renacentista, y también cultura y lengua latina. Así que bueno, luego de esta presentación no me queda más que darle la palabra a Julián y escucharlo. Adelante, Julián. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la presentación. Debo decir, antes de arrancar, que suelo ser bastante desacartonado. No es, digamos, por el carácter de la charla que vamos a tener hoy, sino siempre en el nivel que dé, soy exactamente igual. No me sale de otra forma. Y casi siempre debo decir también que me da un poco de risa cuando escucho la presentación. Esta vez me aguanté, pero bueno, agradezco todos esos datos y demás. En el fondo son papelitos nada más, ¿sí? Ahora vamos a ir a los papeles en serio. Bueno, miren, les voy a hablar de un autor que es un autor que vivió a caballo entre los siglos XIII y XIV, que no es muy transitado en la historia de la filosofía. Es un autor, por supuesto, medieval, de transición, podríamos decir, de una vertiente muy colateral, de una formación realmente muy particular, y debo decir que incluso no es un autor transitado por los medievalistas, los que se dedican a la filosofía medieval, por varias cuestiones. Primero, bueno, les quiero aclarar que para que no me estén mirando a mí solamente, tengo un PowerPoint preparado, pero en principio quería decirles esto. Ramón es uno de los 3 polígrafos más grandes de la Edad Media. O sea, en el mundo latino tenemos a Alberto Magno, que es el hombre que más escribió. En segundo lugar, tenemos ya no en el mundo latino, sino en el mundo árabe, pero en el mundo árabe occidental, a Ibn Arabi, el sufí Ibn Arabi. Y en tercer lugar vendría nuestro Ramón Llull, o Raimundo Lulio, que escribió, o dictó en total 275 obras. Todas las tenemos hasta hoy. Las únicas obras que están perdidas son aquellas que quizá a instancias de la leyenda habría redactado en árabe. Quiero decir, a instancia de la leyenda porque no tenemos ninguna de esas obras, pero se supone que alguna las redactó en árabe. Entonces, de esas 275 obras están editadas todas, tienen muchas ediciones y se ha realizado la edición definitiva, que todavía está en curso, que va por el volumen 42. Empezó la edición en el año 1975, para que ustedes tengan idea, y se está haciendo, por supuesto, de a poco, con un trabajo enorme, fenomenal. Bueno, dicho esto, es entendible porque es un camino poco transitado, Ramón, porque si escribió 275 obras y uno tiene que leerse todas esas, para entenderlo es bastante difícil. Debo confesar, y ustedes ya lo podrán calcular, que no leí todas las obras de él, por supuesto, ¿sí? Pero debo decir que leí unas cuantas. Bueno, si todo está bien, ahí deben estar viendo un PowerPoint, ¿es así? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, además está decir que ustedes me pueden interrumpir, me pueden preguntar, no es que tengo que terminar de hablar lo que voy a exponer y demás. Bueno, la idea del día de hoy es que yo les voy a contar qué es el Ars Magna y por qué el Ars Magna se utiliza para la conversión de los infieles. En principio, para ponernos a tono, tengo que decir esto. Llull
tiene como preocupación fundamental la conversión de los infieles. Él es un cristiano y infieles para él son no los heréticos, sino por supuesto los musulmanes primero, que son los enemigos por excelencia de los cristianos medievales, y después los judíos. Y el Ars Magna, que quiere decir el arte grande, si uno quisiera traducirlo, es una herramienta que es al mismo tiempo lógica, ontológica, y que permite formular silogismos partiendo de los principios de la divinidad y por consiguiente silogismos que son infalibles. Entonces, desde este punto de vista, lo que puede hacer el Ars Magna es convertir a los infieles racionalmente. Ahora vamos a ver cómo es esto. Vamos a ir parte por parte. Primero, el recorrido que vamos a hacer hoy. Vamos a ver primero algunas coordenadas epocales muy breves. Después vamos a ver el itinerario intelectual de Llull. Esto ha quedado registrado en una obra que es una especie de autobiografía, una autobiografía que está escrita casi al final de su muerte y Llull aprovecha para, digamos, para solucionar algunos problemas que tuvo a lo largo de su vida. Lo soluciona desde el punto de vista de la escritura, de la redacción. Bueno, y después vamos a ver las fases y el funcionamiento del Ars Magna. ¿Sí? Este sería el recorrido que vamos a hacer. Primero, ¿cuáles son las coordenadas epocales? Hay tres cosas que me interesa señalar. En la época de Llull se asiste al fracaso de las cruzadas. Por ejemplo, la séptima cruzada, de acuerdo con una historiografía más o menos general, porque, bueno, como ustedes sabrán, no todos los autores coinciden en señalar que las cruzadas fueron 7, y que fueron muchas más. Algunos autores, como por ejemplo Regine Pernoud, sostiene que no hay un número determinado de cruzadas, sino que es un continuo ir y venir desde Occidente a Tierra Santa, pero bueno, lo cierto es que la séptima cruzada, ya en vida de Llull, en el año 1270, encabezada por Luis IX de Francia, tiene como objetivo a Túnez, con lo cual ya se ha desvirtuado absolutamente todo, no tiene sentido recuperar el Santo Sepulcro, y además los árabes se presentan como una civilización técnica y científicamente más avanzada que la cristiana. Bueno, ese es un punto. Las cruzadas están en declive. Segundo punto, hay una retextualización de Occidente, que tiene que ver, por supuesto, con el famoso evento cultural colosal, que es el reingreso de Aristóteles en Occidente. Este reingreso de Aristóteles tiene que ver con traer todo lo que sería un cúmulo de ciencias de la antigüedad que no fueron tocadas por el cristianismo, un cúmulo de ciencias que estaban en poder de los musulmanes y que explican, entre otras cosas, el poderío técnico y científico que tienen los musulmanes por sobre los cristianos. Bueno, esto hace que muchas mentes avisadas vislumbren que solamente se va a poder conquistar a los musulmanes por medio de la razón. ¿Sí? En ese contexto, las órdenes mendicantes, primero la de los dominicos, después los franciscanos, van a poblar todo el continente europeo de monasterios que funcionen como centros de estudios de lenguas orientales. Entiéndase esto, primero del árabe, después del hebreo, y que ahí se formaran misioneros para ir a predicar a diferentes partes del mundo conocido. Bueno, Llull está en medio de esa vorágine. Pero una cosa más. Llull nace en la isla de Mallorca en el año 1232 y Mallorca había sido conquistada en el año 1229, es decir, unos 3 años antes, por Jaume I de Mallorca, de Aragón, que es Jaume el Conqueridor, sería en catalán, el conquistador, precisamente por este hecho. ¿Sí? Su padre era un soldado y como todos los soldados recibió un territorio, tierras, y entonces Llull va a tener una posición acomodada. No es un noble, pero es un señor feudal, podríamos decir. Bueno, esta conquista de Mallorca está relacionada, o por lo menos está entreverada, con el impulso
que le da la Reconquista, es decir, la Reconquista, el impulso por recuperar los territorios que pertenecían originariamente a los cristianos en España y que estaban en manos de los musulmanes. Esta Reconquista, en sentido estricto, empezaría en el año 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Sí? En ese momento se quiebra el relativo equilibrio que había en el plano militar entre musulmanes y cristianos, con, por supuesto, dándole una cierta ventaja a los cristianos, y ahí arranca un proceso de recuperación de todas esas tierras. Bueno, Ramón está en el cenit de esa cuestión. Esta es la primera parte. Segundo, ¿cuál es el itinerario de Ramón? ¿Por qué nos interesa? Bueno, nosotros nos vamos a detener en estas 3 obras que tenemos acá. Vita coetánea o vida contemporánea, ars demonstrativa, perdón, vi que puse acá una S donde no correspondía, y el ars generalis ultima, que son 2 obras sobre el ars magna. Bueno, vamos a ir entonces a la primera parte. En el texto llamado Vida Contemporánea, o Vida Coetánea se podría traducir también, es un texto que tiene 45 parágrafos, donde se relata la vida de Llull desde su conversión hasta el momento actual, que es el año 1311. Llull va a morir en el año 1316. Él no lo escribe puntualmente, está escrito en tercera persona, y esto es porque él lo dictó a los monjes cartujanos de Baber. Es decir, no fue él quien lo redactó. Bueno, el inicio entonces del texto arranca con la conversión de Llull, que tiene ya algunas características muy particulares. Esta imagen que ustedes tienen acá enfrente, vamos a ver 12 imágenes así, aparecieron en una edición de lujo de este texto, que se publicó en el año 1325, la publicó un discípulo de Llull a modo de homenaje. ¿Sí? Y cada una de las 12 imágenes que vamos a ver tienen recuperan algún elemento de este texto de vida coetánea. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es, en la primera imagen, que es la que tenemos a Ramón, digamos, con un papel en la mano, o algo parecido, un elemento de escritura, y mirando hacia el cielo y viendo 5 representaciones de Cristo crucificado, es el momento de la conversión. Ramón tenía entonces 31 años y, según la leyenda, se aparece Cristo crucificado, es decir, una imagen de Cristo, una cristofanía, mientras él estaba escribiendo una canción a una mujer a la que amaba con un amor fatuo. Es decir, él es un catalán influenciado por la cultura provenzal, por la lengua occitana, y entonces está, digamos, practicando el amor cortés, como quien dice. Entonces, en ese contexto, que es muy poco propicio para la meditación, se le aparece Cristo crucificado. Por supuesto que Ramón sabe que no es el primer hombre de la Edad Media que va a sostener esto, ¿no? A Cristo se le aparecía a muchísimas personas, por lo menos esa era Vox Populi. Entonces, Llull nos va a explicar que se le aparece 5 noches seguidas. Por eso tenemos ahí las 5 apariciones. Esto ni más ni menos significa, en el contexto del relato, que Llull no es cualquier alucinado, sino que es alguien que tiene certeza de que esa cristofanía le quiere decir algo, está dirigida. Bueno, lo cierto es que la 5ª vez que se aparece Cristo crucificado, él sostiene que no puede dormir, se queda pensando toda la noche y descubre ahí que lo que Cristo quería para su vida era que cumpliera con 3 propósitos, que son esos que tienen escritos del lado izquierdo. El martirio, en sentido estricto no dice el martirio, sino predicar el cristianismo, incluso si sobreviene el martirio. Después, escribir el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles, tremendo, por supuesto, vamos a ver si lo logra. Y finalmente, fundar monasterios que funcionaran como studia linguarum, es decir, como estudios de lenguas. Es decir, ya había unos cuantos. Bueno, las viñetas siguientes, lo que tenemos es que Ramón, después de esta quíntuple visión, se dirige a algunos lugares consagrados. Y tenemos ahí la imagen de Santa María de Rocamadour y después Santiago de Compostela. Por supuesto, esto está hecho al estilo medieval, ¿no? Es metafórico, si se nos permite decirlo así. Bueno, siguiendo un poco más, tenemos acá un elemento más de la
de la filosofía, que va a ser propio de la filosofía luliana. ¿Qué es esto? Llull va a pertenecer a la orden franciscana, pero no va a ser un monje, ni mucho menos un fraile, sino que va a ser alguien de la orden, va a pertenecer a la orden terciaria. Es decir, la orden terciaria permitía que uno pudiera tener una vida relativamente normal, algunos elementos mundanos, por así decir, en su vida, pero al mismo tiempo pertenecer a la orden. Bueno, la conversión se da en la fiesta de San Francisco, cuando escucha precisamente a un fraile de los menores y cambia su ropa, que tenemos que pensar que era lujosa, por un atuendo, según reza el texto, de la tela más ordinaria que podía encontrar. Es decir, el atuendo de los franciscanos. Bueno, seguimos. Primer elemento de la formación de Ramón. Ramón, por supuesto, cae en la cuenta de que tenía ya 31 años y no tenía el conocimiento suficiente para escribir el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles. Consulta entonces con alguien que era una palabra autorizada, que era el general de los dominicos en los territorios catalano-aragoneses, que se llamaba Ramón de Peñafort, un hombre de mucho prestigio que incluso reelaboró la regla de vida de los dominicos. Bueno, Ramón de Peñafort le aconseja que no vaya a estudiar a París y le aconseja que se quede en su tierra natal porque ahí va a poder aprender, entre otras cosas, sobre el Islam y sobre la lengua árabe como una fe viva y como una lengua viva. Y por supuesto, como los árabes son los enemigos por excelencia, entonces Ramón se queda en Mallorca. Bueno, acá lo tenemos en estas 3 viñetas acompañado de un esclavo sarraceno, un moro, tenemos que pensar, que le enseñó la lengua árabe. Durante 9 años, este árabe fue el maestro de Ramón, y entonces Ramón aparentemente manejaba el árabe muy bien, y se lo conoce como Christianus Arabicus por este hecho. Bueno, eso, la parte del aprendizaje la tenemos en la viñeta de la izquierda, las otras dos nos revelan el final de este maestro, que es trágico, por supuesto. En un episodio bastante confuso, aparentemente el árabe, que no sabemos el nombre, quiso matar a Ramón, Ramón se defiende, lo encarcela y al día siguiente lo encuentra ahorcado. Este sería más o menos digamos, el trayecto. Este suceso es visto por Ramón como providencial, porque se encuentra en un dilema. Primero, el dilema es este: no quiere liberar a alguien que pueda atentar contra su vida y tampoco quiere matarlo porque fue su maestro y compañero durante 9 años. Entonces, al ahorcarse, es decir, al suicidarse, Ramón lo ve como que la mano de Dios lo mantiene a salvo de ese pecado. Bueno, sigamos un poco más. Después de ese suceso tremendo y un suceso bisagra, podríamos decir, en la vida de Llull, se decide a dedicarse un tiempo a la oración en el monasterio de Monterranda, que está a unos 30 kilómetros de Mallorca. Lo tenemos ahí hacia la izquierda. Está Ramón orando y vemos arriba la mano de Dios, ¿no? Recuerden que no puede haber representación de Dios, pero tenemos ahí la mano. ¿Qué hace Dios ahí? Le revela el método con el cual él tiene que escribir ese libro para convertir a los infieles. Le revela el Ars Magna, ni más ni menos. En los episodios que tenemos al costado, tenemos a Ramón presentando ese Ars Magna ante un franciscano primero y después lo tenemos leyendo, está en la cátedra, por supuesto, en la Universidad de París. Esto va a generar un desastre, porque ahora cuando entremos a ver cómo es el Ars Magna, nos vamos a dar cuenta, pero Ramón dice que nadie le dio orilla, por decirlo mal y pronto, en la Universidad de París, y le echa la culpa a la debilidad del intelecto humano, cuando en realidad su método de conversión de los infieles es bastante complicado. Bueno, sigo un poco más. Acá tenemos una explicación, insisto, siempre muy metafórica de cómo funcionaría este arte, y lo que nos importa acá es que oficia como una especie de escalera del entendimiento, ¿no? Una escalera por la que se permite subir y bajar por todos los principios constitutivos de la realidad. Por ejemplo, miren,
en la escalera que está inclinada, en la torre, hacia arriba no se alcanza a ver, pero tenemos 2 ángeles sosteniendo la Trinidad. La idea es que este arte permite utilizar esos principios de la divinidad para que puedan ser aplicados en una demostración. Bueno, seguimos. Acá tenemos otra representación en este caso, del trabajo que piensa hacer Llull, es decir, una especie de cruzada, pero una cruzada intelectual, ¿no? No me voy a detener demasiado en este. Acá ya tenemos otra vez una representación muy similar, pero tenemos ahí a Llull, que es digamos, el personaje más grande, ¿no? Esto también es propio del arte medieval, el más grande siempre es el más importante, y tenemos adelante a 3 personajes que están tocando la trompeta, que significan las 3 potencias del alma racional. Bueno, estamos hasta acá, ¿no? ¿Sí? Perdón que chequeé, pero como no los veo, bueno, es importante que me digan ustedes. Bueno, tenemos acá, siguiendo el itinerario de Llull, tenemos dos viñetas que nos muestran a Ramón presentando el arte y presentando este propósito de fundar monasterios y demás, primero delante del Papa, por supuesto es un Papa metafórico el que tenemos ahí, porque visitó a varios papas, a Celestino V, como tienen ahí en pantalla, a Bonifacio VIII, y finalmente a Clemente V, que es el primer papa francés, que es Bertrand de Got. Y tenemos también a varios reyes que recibieron los pedidos de Llull, ¿no? Digamos, primero, por supuesto, los reyes de Mallorca o de Aragón, ¿no? Jaume I, Jaume II, Sancho, que es el hijo de Jaume, y después Federico de Sicilia. Y también, por supuesto, Felipe IV de Francia, ¿no? Bueno, tenemos también dentro de este compendio de figuras, una que nos muestra a Ramón visitando la tierra de los sarracenos, en este caso puntualmente está en Túnez, ¿no? Tenemos ahí que en principio una sección del dibujo donde se nos muestra a Ramón en un barco, y en la segunda lo tenemos discutiendo con los musulmanes, ¿sí? Tenemos que imaginarnos que Ramón oficiaba o encaraba, digamos, esta discusión intelectual sobre la fe al modo como nos podemos encontrar hoy un predicador ambulante evangélico en alguna plaza, a ese estilo. Por supuesto, con el carácter absolutamente intelectual de su formación y al mismo tiempo con la hostilidad de estar en un territorio que pertenece, por supuesto, al Islam. Bueno, hay otra viñeta que relata lo que tuvo que sufrir en Túnez Ramón, y tenemos acá que fue apaleado y encarcelado. Más tarde liberado precisamente por intercesión de un musulmán que él consideraba muy justo y muy sabio. Pero lo que nos importa hasta acá es que Ramón menciona una y otra vez en su vida, y así aparece en estos dibujos, en estas imágenes, como si hubiera cumplido prácticamente los 3 propósitos. Es decir, descubrió cómo escribir el mejor libro del mundo, descubrió cómo fundar monasterios, o por lo menos cómo acudir a los reyes y al Papa para pedirle que fundaran monasterios, y también está buscando el martirio, que finalmente tal vez lo haya encontrado, no lo sabemos. Bueno, las últimas viñetas tienen que ver con el personaje que hace el homenaje a Ramón y que es el encargado de que se hayan llevado a cabo estas miniaturas. Es decir, este que tenemos, digamos, de traje azul es Tomás Lemiese, el canónigo de Arras, que era un discípulo de Ramón, al cual Ramón le obsequió todos los libros que tenemos ahí, digamos, en una especie de receptáculo en medio de ellos dos. Además de, por supuesto, explicarle cómo funciona su arte y tantas otras cosas. Y acá finalmente tenemos que Tomás Lemieser le entrega a modo de regalo 3 obras a la reina Isabel de Francia y de Navarra, y detrás están la condesa de Artois, de Droit y de Valencia, ¿no? Al menos según los blasones que tenemos arriba, ¿sí? Este detalle es importante
porque esas tres obras, como ustedes pueden ver, una es más pequeña y la otra más grande, y así sucesivamente, son tres compendios de obras de Llull. La más famosa, por cuestiones lógicas, va a ser la más pequeña, y que tiene unas 6 obras en total, y es esa la que tiene estas miniaturas, ¿no? Todavía ese texto se conserva, y por supuesto, gracias a esa conservación nosotros podemos ver estas imágenes. Bueno, esta es más o menos la vida de Llull y el itinerario intelectual. Un hombre que estaba formado en las artes liberales, en la lógica aristotélica, pero también que conocía muy bien la teología árabe y la lengua árabe, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a meter entonces en el Ars Magna. Ya les dije que el Ars Magna es una herramienta lógica y ontológica que permite, siguiendo los principios constitutivos de la divinidad, demostrar racionalmente el cristianismo. Bueno, después de mucha especulación, un investigador que es Anthony Bonner, que publicó esa obra que tenemos ahí, que se llama The Art and Logic of Ramon Llull, que es del año 2007, ahí va a ser una tipificación de las obras de Llull que nos permite organizarlas de una manera que resulte más fácil leerlas. Y él sostiene esto: de las 275 obras que escribió Llull, no todas, por supuesto, están centradas en el Ars Magna. Hay, por ejemplo, enciclopedias populares, libros de poemas, hay incluso una novela, que sería tal vez la primera novela burguesa de la historia, escrita en el año 1282, en catalán. Y lo cierto es que este hombre, Anthony Bonner, va a sostener que, si bien muchas obras no versan estrictamente sobre el arte, siempre se remiten a una u otra versión del Ars Magna, o del Ars de Magna. Bueno, ¿cómo es esto? Ramón reescribe el Ars Magna varias veces, y entre los años 1274 y 1308 escribe alrededor de 35 obras que tratan sobre el Ars Magna, sobre el mismo tema. En cada una de ellas va ajustando alguna parte, va cambiando los mecanismos, lo va haciendo más sencillo, ¿sí? Ahora nos vamos a sumergir en eso puntualmente. Entonces, este hombre, Anthony Bonner, establece una división del pensamiento de Llull y de la producción de Llull sobre todo en periodos, atendiendo a que las obras que no versan sobre el arte se refieren a alguna de las obras fundamentales del arte de ese periodo, para decirlo en términos más sencillos todavía. Anthony Bonner va a sostener que hay un periodo preartístico donde todavía Ramón no escribió ninguna obra sobre el Ars Magna, después un periodo artístico, que es el más extenso, que va, como les decía, de 1274 a 1308, y después un periodo post-artístico. Dentro del periodo artístico hay muchas reescrituras, y lo que más nos importa a nosotros es que hay un periodo que él va a llamar el cuaternario y otro que lo va a llamar el ternario. Esto es así porque los principios de la filosofía lulliana aparecen en grupos de A4 en el primero, y después aparecen en grupos de A3 en el segundo. Bueno, hay algunas obras importantísimas, y esas obras son las que nosotros vamos a ver. Cada una de estas obras funcionan como si fuera una especie de planeta que tiene alrededor toda una serie de satélites. Es decir, por ejemplo, el Ars Demonstrativa, que lo tienen ahí escrito en pantalla, sería como un planeta, y hay toda una serie de obras que no tratan sobre el arte, pero que se remiten a esa versión del arte y que son como satélites. Lo mismo ocurre con el Ars Generalis Ultima y demás. Bueno, vamos a arrancar entonces por el Ars Demonstrativa. Esta es una obra de 1283. Acá la versión que tenemos es la que se llama la versión maguntina, que todavía se utiliza porque tiene, digamos, las características de una edición crítica moderna. Está hecha la edición maguntina en 10 volúmenes entre 1721 y 1742. Bueno, de acuerdo con esta versión, tenemos primero y principal un alfabeto.
el ars demonstrativa, que es, insisto, para que nos quede claro, el ars demonstrativa es un libro, pero lo que se expone ahí es el ars magna, que es un sistema. Entonces, el ars magna, de acuerdo con la tipificación del ars demostrativa, tiene este alfabeto. Ustedes no van a entender nada todavía, pero tengamos en cuenta esto. El arte de Llull, el ars magna, funciona con figuras y con elementos matemáticos, ¿sí? Acá lo que tenemos es que esas figuras tienen letras, nombres de letras, son los que tenemos arriba, figura A, figura S, figura T, figura B y figura X, y cada una de esas figuras tiene algunos componentes que están designados con las restantes letras del alfabeto latino, ¿sí? Vamos a ir a las figuras para que esto resulte un poco más fácil. La primera figura es la A. ¿Qué simboliza esto? Bueno, primero la A simboliza a la divinidad. Después tenemos en las casillas periféricas que ustedes pueden ver, son 16 en este caso, tenemos, empiezo a leer por la B, bonitas, magnitudo, eternitas, potestas. ¿Qué son esas? Son las características de Dios, que en Dios son indistintas y solamente se pueden separar por medio del entendimiento. Cada una de esas cualidades de Dios está designada con una letra que permite y facilita su combinación. Asimismo, la figura tiene una red de líneas multilaterales que se entrecruzan, que eso significa, ni más ni menos, que cada una de estas cualidades propias de Dios son predicables mutuamente, ¿sí? Que coinciden en Dios, que es precisamente la A que está en el centro. Bueno, estas cualidades se llaman también dignitates o dignidades. También en otros textos se llaman principia o principios absolutos, o en latín, en catalán, perdón, principis o virtuts divinals también. Bueno, esto es Dios. Ahora vamos a ver cómo funciona. Tenemos entonces la segunda figura, que es la figura S. Esta figura va a ser famosa porque aparece en la tapa de Las palabras y las cosas de Foucault, y porque también Borges le dedicó un cuento a esta figura. Se llama la figura S, que es la figura que representa el alma racional. El alma racional tiene tres potencias. Las tres potencias son memoria, entendimiento y voluntad. Y acá tenemos una figura con una S en el medio y con 4 cuadrados concéntricos. Esos 4 cuadrados son de 4 colores, azul, negro, rojo y verde, como los pueden ver, y cada una de las puntas señala diferentes cosas, ¿no? En el caso del triángulo azul, que es el superior, tenemos que señala primero la B, que dice memoria recollens, la C, que dice intellectus intelligens, la D, que dice voluntas diligens, y finalmente el acto de B, C, D. Bueno, ¿qué significa esto? Lo que se nos está diciendo con esto es que el cuadrado azul señala la memoria cumpliendo su acto propio, el entendimiento cumpliendo su acto propio, y la voluntad cumpliendo su acto propio. Entonces, la E significa la afirmación. La memoria que recuerda, el entendimiento que entiende y la voluntad que quiere es la afirmación. Bueno, en el mismo sentido, el cuadrado negro va a simbolizar la negación, ¿sí? El cuadrado rojo va a simbolizar la duda y el cuadrado verde va a simbolizar la confusión. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Llull sostenía que lo que tenemos que generar en el interlocutor que queremos convertir al cristianismo es la duda. Con la duda lo podemos sacar de la confusión. Bueno, digamos, esto tal vez es un poco más complejo, pero de momento alcanza con esto. Estamos hasta acá, ¿no? Sí, te seguimos, Julián. Bueno, perdón, como se quedaron callados, dije, se fueron, vieron las figuras, se fueron todos. No, lo que pasa es que está muy interesante y bueno, y es apasionante, al menos que yo no las conocía, así que estoy fascinada. Bueno,
Bueno, acá tenemos la figura T. La figura T es una figura que va aglutinando parte por parte las figuras anteriores. ¿Sí? Después vamos a llegar al final, vamos a tener una sola figura, porque tenemos que tener en cuenta esto. Ramón escribe de esta forma porque este es un texto para aprender. No es que yo me encuentro con un musulmán y le muestro un disco, una ruedita, sino que esto lo tengo que tener en mi cabeza. La idea es que la cabeza del misionero sea como una calculadora, que tenga muy rápidamente, como un rayo, una respuesta posible a todo lo que se le pueda presentar. ¿Sí? Bueno, acá entonces tenemos, por ejemplo, el triángulo azul y el triángulo negro, que simbolizan las figuras A y S que ya vimos. Los triángulos propios de esta figura son el verde, el rojo y el amarillo, y lo que significan es, básicamente, o lo que tienen esta figura es los principios relativos. ¿Qué son los principios relativos? Lo que conecta los principios de la divinidad con las criaturas. Es decir, así como nosotros leímos, por ejemplo, que en Dios hay una bondad, que hay una eternidad, etcétera, etcétera, también esos elementos, como una especie de marca de fábrica, están en las criaturas, pero están en una medida diferente, ¿sí? En una medida menor. Esto tiene que ver con la escalera de las criaturas, tal como la concibe un medieval. Que tenemos a Dios en la cima, después viene el ángel, después viene el cielo, después el hombre, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Bueno, con esto entonces se aprende a descender desde Dios hasta las criaturas, con esta figura. Bueno, tenemos algunas más que las voy a pasar rápido. Esta es la figura de las virtudes y los vicios, ¿no? Que tenemos acá, que hay líneas, por supuesto, también multilaterales, pero solo conectan los vicios entre sí, que son los pecados capitales, y las virtudes que tenemos son fides, spes, caritas, es decir, las virtudes teologales y las virtudes cardinales, ¿no? Que son las que ya mencionaba Platón. Son 7 y 7, por supuesto. Tenemos también la figura de los opuestos, ¿no? Ramón piensa que en una discusión filosófica sobre la divinidad nos vamos a encontrar con una serie de opuestos. Miren, por ejemplo, tenemos la B, dice predestinación, y la K, que es la que le sigue, dice libre albedrío. Después la C significa ser, por supuesto, y la que le sigue es privación. Y así tenemos una especie de una figura que nos sirve para practicar discusiones sobre estos temas candentes o que él se figuraba como temas de primer orden. Bueno, y finalmente tenemos estas dos figuras que son sencillamente sin ningún tipo de combinación, no tienen casillas periféricas ni mucho menos, pero simbolizan una la verdad y la otra la falsedad. La I significa la verdad y la Z significa la falsedad. ¿Para qué sirve esto? Bueno, perdón, tengo que dejar de compartir, vamos a poner una imagen acá. Esto sirve porque la mente del artista se va a convertir, del artista, quiero decir, del que maneja el Ars Magna, se convierte en una especie de calculadora, de modo tal que podemos decir esto. E, que quiere decir afirmación, A, quiere decir Dios, y por ejemplo, ¿no? Se afirma a Dios en la verdad, supongamos. Se niega, vamos a poner, que niega sería la F, se niega a Dios en la falsedad, y así sucesivamente. Cuando uno lee una obra de Llull, de este periodo, del periodo de Ars demostrativa, llega un momento donde esta notación alfabética te parece fácil de leer, ¿sí? Tal vez, con el ejemplo que vimos, sea difícil, pero hay incluso combinaciones de hasta de 15 letras, ¿no? Bueno, para terminar entonces con el ars demostrativa, quería mostrar esto, nada más que es una figura, es la última, que concentra todas las anteriores. Acá tenemos una representación que es más bien simbólica y debo decir que a ciencia cierta nadie sabe bien cómo es esta figura, qué es lo que contiene, pero sí que tiene 9 círculos concéntricos rotativos. Las otras que vimos no tienen círculos rotativos, son imágenes, ni más ni menos. Bueno, por cada una de las figuras que acabamos de ver, Llull sostiene que tenemos que configurar una de estas, que esto los matemáticos la llaman una half matrix,
una media matriz, que lo que aparece acá es una combinación de 2 en 2 de cada una de las figuras, de cada uno de los elementos de la figura. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque es un entrenamiento. Por ejemplo, miren, la casilla que está, vamos a ir a la izquierda, la segunda dice bon mag. Eso tenemos que entender que dice bondad, bonitas y magnitudo. Entonces, nosotros tenemos que leer ahí que la grandeza, la bondad es grande o bien que la grandeza es buena. ¿Sí? Y así sucesivamente. Insisto, esto puede parecer tal vez un poco tedioso, pero Jules sostenía que su método era muy fácil de aprender, aunque parezca raro, y que en un mes él sostenía que podía preparar a los predicadores para que usaran este arte y bueno, largarlos por el mundo. Bueno, pero por supuesto el pobre Ramón se llevó un chasco cuando intentó leerlo en la Universidad de París en el año 1290. Entonces, con buen tino, hace una reducción de este método y vamos a pasar del periodo cuaternario al periodo ternario. La obra fundamental de este periodo es, y la última, es el Ars Magna Generalis Ultima, y se llama así precisamente porque Ramón dice que después de esta no quiere escribir ninguna más. Y a Dios gracias, no escribió ninguna más porque si no, no termino más la tesis tampoco. Bueno, ¿qué tiene esta obra? Así como los principios, tanto los principios relativos como los principios de la divinidad y demás, aparecían en número de 16, ahora aparece el número de 9. Por eso se llama ternario, porque estos principios, al menos según Joule y según la numerología medieval, tienen las mismas propiedades del número del cual son cuadrados. Es decir, 4 y 16 tienen la misma propiedad y 3 y 9 tienen la misma propiedad. Mística, simbólica, etc. Por eso se le llama cuaternario y ternario. Bueno, acá entonces tenemos que el alfabeto es mucho más fácil de leer. Cada una de las letras, en este caso tiene, de las letras que van entre la B y la K, que son 9, tienen 6 significados. Primero, las dignidades, eso no desaparecen, pero ahora no son 16, sino que son 9. Después los principios relativos, que son 9. Después las regulae, que son diferentes tipos de preguntas que se pueden realizar ante cualquier cosa. Después aparecen los subiecta, los subiectas son los estratos de la realidad, es decir, la escala de las criaturas. En la cima está Dios, que no es una criatura, por supuesto. Después está el ángel, el cielo, el hombre, la imaginativa, la sensitiva, vegetativa, elementativa e instrumentativa. Esta es, digamos, la forma en la que Llull ve la realidad, que es en algún punto, salvo con alguna característica muy particular, como por ejemplo la instrumentativa, es la misma que tiene cualquier medieval. Después aparecen las virtudes, que ahora son 9, están por supuesto las virtudes teologales, las virtudes cardinales y aparecen 2 más, piedad y paciencia. Y en el caso de los vicios, otra vez aparecen los pecados capitales con el agregado 2 más, que son la mentira, mendacium, y la inconstancia. Bueno, y tenemos también figuras que se forman con estos componentes. Entonces tenemos ahora la figura A, que es, como ustedes podrán ver, mucho menos compleja, tiene solamente 9 elementos, siempre en casillas periféricas, y en este caso, para hacerlo un poco más didáctico, si cabe el término, lo que tenemos es que hay 3 casillas periféricas. Tenemos uno que contiene una letra que designa una dignidad o una cualidad de Dios, después la cualidad en su forma subjetiva y después la cualidad en su forma adjetiva. Entonces esto permite entender más fácilmente que en una mutua predicación de las cualidades divinas entre sí, una se convierte en sujeto y la otra en predicado. Después lo demás, la figura es idéntica. O sea, líneas que se entrecruzan y una A en el medio que simboliza a Dios. Bueno, la figura T podríamos decir también que es idéntica a la del periodo cuaternario, pero que ahora han desaparecido las partes aglutinantes. Es decir, no tenemos ni el triángulo negro ni el azul que simbolizaban la figura
A y la figura S. De hecho, de la figura S no tenemos nada acá. Bueno, tenemos que los principios acá son los mismos. Por ejemplo, entre una cosa y otra cosa puede haber, si seguimos el triángulo verde, diferencia, concordancia o contrariedad. Otra relación que puede haber, si seguimos el triángulo rojo, es que una cosa es principio, la otra es medio y la otra es fin. Y así sucesivamente. Y esto permite, insisto, descender desde Dios hasta por la escala creatural. Si uno quisiera aplicar esto, podríamos decir lo siguiente. Entre un ángel y otro ángel no hay diferencia. Hay concordancia y no hay contrariedad. Pero podríamos decir, entre un ángel y Dios hay diferencia, pero también hay concordancia y no hay contrariedad. Y así sucesivamente. Bueno, y tenemos dos figuras más. Una que es la llamada tercera figura, que es la primera combinatoria, donde aparece otra vez una half matrix, pero la diferencia que tenemos acá es que no aparecen repetidos los elementos. Entonces acá tenemos 36 casillas que representan cada una de las dignidades sin repetición. Y finalmente, la figura cuarta, que es una figura circular que permite formar silogismos. En este caso necesito 3 elementos, porque el silogismo tiene 2 premisas y una conclusión, y entonces, o 3 términos, ¿no? Tiene un término mayor, un término menor y un término medio, y puedo formar en realidad con estas 256 combinaciones, siempre sin repetir. El resultado de todas estas combinaciones está plasmado en esta tabla, que yo copié una parte nada más, pero en la versión original tiene 84 de estas columnas, ¿sí? Bueno, esto es más o menos el Ars Magna, y entonces uno se preguntaría, ¿y cómo funciona? Bueno, Ramón piensa que tenemos que formular silogismos que sean irrefutables. Siempre en el pensamiento escolástico se razona por medio de silogismos, y hay 2 silogismos básicamente, uno que se puede llamar el propter quid y el otro el quia. En latín, propter quid quiere decir a causa de y quia quiere decir porque. Pero, ¿qué significa esto? El propter quid es el que muestra el efecto por la causa, y el quia es más débil, muestra la causa por el efecto. Entonces yo ahí puse 2 ejemplos al azar, ¿no? El primero sería todo ser racional y mortal es un compuesto de alma y cuerpo, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, el hombre es un ser racional. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que tenemos que, en la conclusión, aparece la esencia del hombre, en este caso. En la demostración quia, simplemente tengo que seguir un principio formal. Puedo decir cualquier cosa. Todo lo que comienza a existir tiene un final, el hombre comienza a existir, el hombre tiene un final. No me dice nada, no me da un conocimiento extra. Bueno, Ramón va a proponer la demostración por equiparación, que es por equiparación de las dignidades divinas. Y acá tenemos entonces que, siguiendo la dignidad divina, podemos armar silogismos como, por ejemplo, el primero. Dice, todo lo que es glorificado por la gloria es glorioso, la bondad es glorificada por la gloria, entonces la gloria es buena. Por supuesto que esto parece circular, y debo decir que lo es, pero tiene su lógica, y ahora en un segundo vamos a ver por qué esto es así. Bueno, puse otro ejemplo, que es al revés, ¿no? Todo lo que es bonificado por la bondad es bueno, la gloria es bonificada por la bondad es gloriosa, ¿sí? Siempre acuérdense que hay una mutua predicabilidad de las dignidades. Bueno, ¿cómo se aplica esto? Tenemos un ejemplo que está en Vida Coetánea, que está en el parágrafo 37 y se los voy a comentar, no lo voy a leer, pero por si alguien lo quiere leer, acá lo tiene. Es cuando Llull va a Túnez a predicar, se encuentra con alguien a quien él llama en latín un episcopus, tenemos que pensar que tal vez sea un imán, un hombre versado en filosofía y demás, que le dice esto que tenemos al principio. Dice, si crees que la ley de Cristo es verdadera, entonces considera que la ley de Mahoma es falsa. Es decir, pone ahí un dilema, o una u otra, no pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo ni las dos falsas, como si fueran totalmente contrarias. Esto a Llull le viene fantástico. Y entonces le dice, este episcopus, le dice, dadme pues un argumento necesario para probarlo. Es decir, no quiero
que me digas nada que tiene que ver con la fe, sino necesito que me des un argumento. Esto es precisamente lo que a Llull le va a venir bien. Bueno, el obispo, dice, era versado en filosofía. Y Ramón le respondió, convengamos en algo común. Siempre el procedimiento luliano consiste en eso, en sentar una base común. Por eso se parte de la figura A, que la figura A simboliza a Dios con todas las cualidades, y Ramón sostiene que esas cualidades son sostenidas exactamente igual por judíos, cristianos y musulmanes. Entonces el punto de partida es Dios, el mismo Dios. No le podemos cerrar. Bueno, y a partir de ahí, Ramón va a decir esto. Bueno, si entonces consideras, toma nada más que dos dignidades. Uno es la bondad y la otra la eternidad. Entonces dices, si Dios, consideras que Dios es perfectamente bueno, entonces tenés que considerar que Dios es perfectamente bueno desde la eternidad. Pero ¿qué pasa? Si Dios creó el mundo y lo creó en el tiempo, entonces tenemos que considerar que esa creación es una creación que lo hace mejor, que lo hace más bueno. Entonces, por supuesto, el musulmán se ve impelido a responder que sí. Pero Ramón dice, es un absurdo, porque si no, estaría diciendo que Dios no es perfecto y que no es bueno desde toda la eternidad, sino que se volvió más bueno al crear el mundo y eso es inaceptable. Bueno, por supuesto, en ese momento surge la confusión en el musulmán. La respuesta de Ramón, ¿cuál es? Bueno, que como él es un cristiano, sostiene que Dios es uno y trino y que Dios puede actuar y por lo tanto ser sumamente bueno desde la eternidad. Es decir, Dios no hay ningún momento donde Dios permanece ocioso porque las personas divinas son, por así decir, activas. Una se va generando a la otra. Entonces, eso hace que Dios no esté ocioso, que Dios esté siempre activo y que por consiguiente no se vuelva más bueno al actuar. Bueno, lo dije muy rápidamente, pero es más o menos esto lo que tenía para compartirles. Espero que no se hayan aburrido. Así que, bueno, si hay preguntas. Bueno, primero, interesantísimo. Yo que no conozco nada del LUL, me pareció fascinante lo que estás presentando. Y bueno, como creo que por deformación profesional, cuando mostrabas las imágenes que acompañan la vía coetánea, y veía que buena parte de las imágenes estaban acompañadas de texto. Y quería saber si ese texto es una síntesis es decir, de la obra de Llull, o si es alguna cita textual. Es decir, ¿a qué responden esas, es decir, la parte escrita? Claro, no, esos textos en realidad responden a que es una especie de resumen, son una especie de resumen del texto biográfico de Llull. Reescrito precisamente por Thomas Lemieser, y ustedes lo pueden consultar en una página que después les voy a pasar el link, que se llama Quies, está en catalán, pero podemos acceder a esos textos en latín, como están escritos, en catalán, en español, en francés, en italiano, en inglés y en alemán. O sea, en el idioma que uno quiera lo puede leer. Son textos más bien devocionales, podríamos decir, ¿no? Porque, por ejemplo, que está Ramón, digamos, encontrándose con el Papa y demás, son textos muy ceremoniales, ¿sí? Que tratan como de dejarlo bien parado un personaje que fue perseguido por la Inquisición, que es, bueno, a todas luces poco ortodoxo y en tanto tal sospechoso, por supuesto. Claro. Y de alguna manera, ¿tuvo continuadores es decir, en este planteo que él hace? Es decir, ¿tuvo discípulos o todo Sí, quedó? tuvo, miren, hay una cosa, el Ars Magna durante mucho tiempo permaneció como una especie de incógnita, que nadie sabía bien cómo se usaba, por supuesto, ¿no? Porque Ramón, evidentemente, por el recorrido que hicimos, no tenía una habilidad
no tenía una vis explicativa, podríamos decir. Es bastante engorroso seguirlo. Tuvo algunos discípulos, todos catalanes, o como dice un crítico que es el padre Feijó en el siglo XVII, son todos paisanos los que siguen a Llull, ¿no? Entonces, solamente en su tierra tiene fama. Y después los personajes que sí son pensadores importantes del Renacimiento son todos heterodoxos totales. Miren, Cornelio Agripa von Nettesheim, por ejemplo, el padre jesuita Athanasius Kircher, ¿no? Sí. Que escribió una obra que se llama Ars Magna Sciendi, es decir, donde explica cómo se usa el Ars Magna, que les digo, es mucho más complicada la explicación que da el padre Kircher que el Ars en sí, y por supuesto, quizá el más ilustre de todos es Giordano Bruno, que utilizó estos discos concéntricos para aplicarlos al arte de la memoria. Interesante, muy interesante. Pero todos, digamos, todos personajes que rozan, si no fueron quemados por la Inquisición, rozaron alguna condena, como mínimo. Claro. Y sí, porque en realidad lo que están planteando es bastante, digamos, no demasiado ortodoxo, para decirlo de alguna manera. Claro, claro. Pero es interesante esta idea de intentar, por un lado, la idea, como vos decías, de comunicarse con las otras culturas, de intentar de convencerlas, pero además encontrar elementos en común. Es como que eso es lo más importante, ¿no? Porque no es ese convencimiento o ese avallazamiento sobre el otro, sino es, bueno, yo te explico, pero además tenemos puntos en común. Tomemos lo común para a partir de ahí empezar a discutir. Eso es sumamente interesante. Claro, sí, sí. Sí, de hecho, yo sostengo que quizá lo más actual de Llull, o tal vez lo único, es eso, que para elaborar su sistema se tuvo que tomar en serio la opinión de los que no estaban de acuerdo con él, que es algo que nosotros prácticamente no hacemos. O sea, no hacemos nunca, digamos. Sí. Siempre uno, incluso cuando quiere criticar el pensamiento de otro, dice, lo que vos querés decir es, y ya ahí, digamos, utilizamos otro esquema, otra forma mentis, ¿no? Pero pasa incluso en filosofía. Hay un detalle que no lo mencioné que es importante, que es esto. Las tres potencias del alma racional actúan de esta forma. La memoria, que es como un receptáculo donde están todos los conocimientos almacenados. El entendimiento es el que trabaja sobre esos conocimientos almacenados y es el entendimiento el que mueve la voluntad. Es por eso que en esta época se considera que se puede convertir a los infieles racionalmente. Que, por ejemplo, en la época de Agustín, de San Agustín, se consideraba al revés, que era la voluntad la que movía las otras potencias del alma. Entonces ahí es muy distinto. Si uno tiene voluntad, no pasa nada. Pero al considerar que es el entendimiento, entonces ahí la cosa cambia. Claro. Sí. Sí, la verdad que es la verdad es un personaje realmente fascinante. Realmente fascinante. Está bien, uno tiene que ponerlo en el contexto de la época, ¿no? Que no es el único, pero no deja de ser un personaje fascinante, Leo. Y tiene Sí. como que. Además, tiene como cuando vos lo explicabas, más allá de la sensación, ¿no? De alguien que no sabe, estoy diciendo, desde la ignorancia, como que por más que quiera ser o que intente ser lo más lógico en el sentido cotidiano de la palabra, no lo estoy hablando en un sentido, en un término filosófico, la sensación es como que roza casi, no sé, lo que está como escondido. Las sensaciones, yo miraba los esquemas y me hacía acordar, más allá de que aparecen en todos los autores anteriores, ese tipo de esquemas, pero también son los esquemas que usan los alquimistas. Claro, por supuesto. Esa cosa entre la racionalidad y esto que intento que sea
lo más claro posible, pero por el otro lado está envuelto en un misterio, no sé, esa sensación me dio, ¿no? Ese cruzo. Sí, yo te voy a decir una cosa que también por deformación profesional, en un momento después de tanto leerlo, entendí por qué Llull decía que se podía aprender muy fácilmente su sistema. Lo entendí porque es como cuando uno está haciendo ejercicio de matemática. Una vez que te empezaron a salir, te salen todos. Te acordaste la fórmula y esto funciona así. Digamos, por ahí atreverse a pensar como pensaba él, pensar que estos círculos funcionan, eso es lo más difícil, ¿no? Romper el hielo. Pero una vez que uno entra en su lógica, todo funciona muy fácilmente y eso permite que se puedan leer sus obras de una manera incluso hasta bastante rápida. Claro. Pero bueno, es como todo, ¿no? Si uno, digamos, entra en un pensador y bueno, después es a veces hasta incluso difícil salir, ¿no? Sí, sí, así es. Sí. Fue muy interesante. Bueno, hablé yo sola, no sé si alguien quiere hacer preguntas, ¿sí? Porque yo acaparé, es decir, el tiempo de las preguntas. No sé si el resto de la gente, por favor, no tiene nada más que preguntar sin problema, no los escuchamos. ¿Me pregunta? Bueno, no sé si no quedan Bueno, más. no, si no, le digo, sí, bueno, no sé qué se escuchó, pero le iba a decir, anímense, yo también fui alumno de la UBA, me imagino que la mayoría de ustedes son, y yo no quería preguntar nada porque me ponía en evidencia, pero, no, acá hay que ponerse en evidencia, no queda otra. Sí. Que anímense, nadie va a quedar mal si pregunta, todo lo contrario. Acá alguien pregunta por el chat, dice, muy interesante. ¿Hay alguna relación entre el pensamiento de Llull y Santo Tomás? Sí, en realidad, miren, como Ramón pretende convertir a los infieles, ojo, debo decir esto, este arte, por supuesto, de semejante esfuerzo, en algún momento Ramón pensó, miren, no lo voy a usar solo para convertir a los infieles. Entonces lo utiliza para escribir, por ejemplo, libros de lógica desde ya, pero de filosofía, de derecho, de medicina, para todas las ciencias conocidas. De hecho, hay un libro que es Libro de los Principios de la Medicina, Libro de los Principios de la Filosofía, Libro de los Principios del Derecho, bueno, etcétera, etcétera. En esos libros, nosotros tenemos alguna vaga referencia a alguna obra de Tomás, sobre todo a la Suma contra Gentiles. Pero en sentido estricto uno puede leer, yo insisto, no leí las 275 obras de Llull, pero uno puede leer casi todo sin enterarse ni siquiera que existe la Biblia. Y esto es así porque el Ars Magna es una especie de autoridad alternativa, no necesita otra cosa. Entonces, a Tomás lo menciona porque, por supuesto, es, digamos, casi, podríamos decirlo, el filósofo por excelencia. Pero, digamos, muy escasamente, y sobre todo, insisto, este texto que es la Suma contra Gentiles, donde también Tomás escribe, aunque de manera muy colateral, para convertir a los gentiles. Una consulta ¿Sí? con respecto a la práctica del método. ¿Una aplicación, aunque sea parcial, o alguna influencia en otras disciplinas de este método de esta serie de diagramas? A ver, perdón, claro, ¿podés repetir, Laura? Te escuché muy entrecortado. Ahí. Ahora sí. ¿Se escucháis? Sí. Ahora sí. Quería consultar si esta serie de diagramas, este método,
que él plantea en forma teórica y también, como decís, lo plantea como los principios de la medicina y demás, si tuvo una aplicación práctica, o aunque sea parcial, y si influyó sobre alguna otra disciplina, sobre el método de alguna otra disciplina, en la práctica, digo. En vida de Llull tenemos, digamos, siempre a instancia de la leyenda, comentarios de él mismo, que fue, no sé, por ejemplo, a Bujía, bueno, a Túnez y demás, a Libia, y que no sé cuánta gente convirtió. O sea, convirtió parva de gente. Pero no sabemos, no tenemos ningún testimonio en lo más mínimo de eso, no lo sabemos. Después, en otras disciplinas, él por supuesto lo aplica a todas las disciplinas imaginables, a todas las artes liberales, una por una. A la geometría también dedicó un libro a la geometría, a la astronomía también dedicó un libro que se llama, respectivamente, Geometría Nova, es decir, Geometría Nueva, y Astronomía Nueva, donde se aplica este método de círculos concéntricos que permite, en el caso de la astronomía, calcular la influencia de los planetas sobre los cuerpos, y en el caso de la geometría permite hacer algo que es o que se consideraba imposible, y que todavía se considera imposible, que es la cuadratura del círculo. Pero bueno, mucho tiempo después fue aplicado a otras disciplinas, ¿no? A la alquimia puntualmente, en el caso, bueno, por ejemplo, del siglo XVII y en Inglaterra sobre todo, y al arte de la memoria. Al arte de la memoria lo aplica Cornelio Agripa y después, por supuesto, Giordano Bruno y todos los seguidores ingleses de Giordano Bruno. Así que, pero en vida de Llull sí, por lo menos a unas 15 disciplinas. Con resultado dudoso como mínimo. Desde ya, ¿no? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta quieren hacerle, Julián? Bueno, parece que no queda ninguna pregunta. Por supuesto, desde ya, si a alguien después se le ocurre algo, me puede, bueno, contactar por medio de Adriana, de Laura. O sea, me puede hacer llegar la pregunta, se la voy a contestar con todo gusto. Aprovecho nuevamente para agradecer la oportunidad. Hace rato que no hablaba de Llull, así que esto me ha permitido reencontrarme con él, reencontrarme con esa parte de mis estudios y demás, así que bueno, el agradecido por toda esta disposición soy yo. No, los agradecidos somos nosotros y la verdad que sumamente interesante, algo totalmente diferente digamos, a lo que uno está acostumbrado a ver, porque, o al menos acercarse a determinadas obras y a determinados autores, pero bueno, Llull, como vos dijiste al comienzo, es algo que no, es como que ese personaje que queda un poco olvidado y que, es decir, no fue demasiado expuesto, al menos en lo que son las cuadrículas tradicionales. Así que, no sé, para mí es fascinante, creo que para todos nosotros lo es. Y bueno, un gracias enorme por haber aceptado. La clase fue muy agradable, especialmente agradable. Y bueno, y creo bueno, que para todos nosotros es un placer enorme. Y bueno, creo que cualquier otra oportunidad, si te vamos a convocar para que nos acerques, es decir, algún otro personaje que vos Bueno, hayas estudiado y que con todo te gusto. interese. Quiero decir también que si alguien después quiere material sobre Llull, tengo río de tinta o de digitales, ¿no? Que puedo mandar, así que también eso queda abierto, ¿no? Si alguien después tiene coraje para meterse en Llull, le puedo acercar el material que sea. Bueno, yo te voy a tomar la palabra porque la parte de las imágenes me pareció muy, muy interesante. Especialmente interesante porque, bueno, es parte de
es decir, de nuestro trabajo. Claro. Así que bueno, Perdón, entonces, sí, Laura. no, soy yo, Ana María. Ay, perdón. Es Sí, que quiero tomar la oferta. Quiero Bueno, tomar la oferta de material. ¿Cómo puedo comunicarme con usted? bueno, primero vamos a decir, me podés tutear eso antes que nada. Sí, todo bien, como te sientas cómoda. Ok, Eh, gracias. y no sé cómo puedo pasar mi correo, Adriana. O sea, lo pongo en el chat. No, que no quiero. en todo caso, Mando un mensaje al Sí, sitio de Instagram, puede bueno, ser, no sé, como para entregar el mío, no sé cómo hacerlo. sí, Sí, yo creo que lo mejor va a ser que mandes un mensaje al Instagram y te lo pasamos ahí. exacto. Perfecto. Teniendo en cuenta que esto va a estar grabado en YouTube Sí. para que no quede publicado. Claro. Sí, es que lamentablemente entré tarde, entonces tuve un problema con la configuración en Skype, así que por eso no me atrevo a hacer preguntas porque prefiero ver la charla completa. Pero sí, me encantaría recibir material, así que voy a escribir entonces un mensaje. Bueno, muchas gracias, Julián, súper interesante, me encantó. Bueno, gracias a vos por el comentario. Bueno, entonces, bueno, nosotros quedamos en contacto y para toda la gente, en unos días la charla está subida, así que la van a poder o ver las que la vieron en forma parcial o las que la vieron completa, volverlo a ver. Y bueno, así que bueno, muchas gracias a todos y nos encontraremos en una próxima charla. Por supuesto, están abiertos a cualquier pregunta que quieran hacernos, es decir, por las vías que dijo Rocía lo pueden hacer. Así que bueno, a todos les deseo unas muy buenas noches a los que estamos en estos horarios y los que están en otros lugares, es decir, buenas madrugadas, porque sé que algunos nos escuchan y nos ven desde otros lugares. Así que bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Gracias, chao, chao. Chao.